Dentro de mi adolescencia y cuando fui joven, nosotros teníamos un retiro de jóvenes o de adolescentes en la iglesia. Así que íbamos todos una vez al año, hasta algunas veces hasta 2 veces al año, a los campamentos de intermedios o de jóvenes. Y bueno, ahí incluso yo conocí a mi esposa, era muy bueno esos campamentos, pero había una cosa que siempre me cargó, que tenía que hacer, pero que me cargaba hacer, era hacer la fila para comer, pero para servir las mesas. Teníamos que, una iglesia por día tenía que tomar y servir las mesas, a todos los jóvenes servir las mesas. Mientras todos los jóvenes se reían de ti, te decían apúrate y cosas así, te gritaban, tú tenías que tomar el plato, llevarlo ante las personas y servir la mesa. Me cargaba eso, yo no, siempre igual tenía que hacerlo, y lo peor era que después que había que limpiar todo eso. Un día me arranqué, no aguanté más, no lo hice, no serví la mesa, no hice nada, y el líder del campamento supo eso y me mandó a lavar la loza. Imagínense, eran, no sé, 200 jóvenes, yo lavé la loza de los 200 jóvenes. Estaba súper contento de lo que estaba haciendo, mi corazón estaba lleno de gozo al lavarle la loza a esa gente. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros luchamos con entender el servir, con entender que lo que estamos haciendo es un servicio a otra persona. Porque todo lo que hacemos generalmente tiene que ver con que hago algo esperando una recompensa. Yo no voy a servir si es que no tengo nada que recibir a cambio. Tenemos esa lógica. La lógica de hacer algo, pero esperando una devolución de ese algo que yo hice. Así que servir, para mí no es algo, y para todos nosotros, desde el mundo caído, desde este pecaminoso, no es algo fácil. No es algo que nosotros tengamos que hacer con alegría. Es difícil, a veces servimos con mucho dolor. No queremos hacerlo. Y eso lo entendemos muchas veces con dolor, entender que servir significa acompañar al otro. Significa ser humilde, pero es algo que nosotros no queremos entender. Servicio aquí en el texto que nosotros acabamos de leer es de un hombre de Josué. Ustedes conocen la historia de Josué. Josué es el segundo que viene después de Moisés. Moisés es el gran líder. De hecho, para el pueblo judío hay 2 líderes fundamentales, Moisés y Elías. Son los 2 grandes protagonistas de la historia. Si hubiera que hacer monumentos en Israel, un monumento fijo para Moisés y otro para Elías. Recuerden que incluso cuando Jesús pregunta, ¿quién cree la gente que soy yo? Unos creen que tú eres Elías, que ha venido nuevamente Elías y tú eres Elías. Así que Elías y Moisés son los grandes líderes. Las grandes imágenes, los íconos del pueblo de Israel son Moisés y Elías. Moisés ha muerto, el pueblo tiene dolor en su corazón y llaman a Josué. Y Josué, este hombre que no solamente tiene que tomar la tierra prometida. Recuerden que el texto dice que tiene que conquistar la tierra prometida. Así que hay guerra. Envían a Caleb, ¿cierto? Está ahí también él. Está todo este contexto que está pasando. Josué es el gran líder que está ahí, pero también está a punto de morir. Así que los grandes íconos que empiezan a pasar, se empiezan a morir. Y Josué está pronto a morir. Y escribe esta carta de despedida. Se despide de todos ellos. Y si usted ve el texto, y usted lee el capítulo 24 completo, aparece la palabra servir 1000 veces. Lo que más Josué recalca es la idea de servicio. Deben servir. En el hebreo se llama abad. Hay varias palabras en hebreo para servir, pero específicamente en esta es abad. Y lo que significa es que hay un servicio exclusivo a Dios. No solamente tienes que un servicio a la gente, a tu prójimo, a aquel que está a tu lado. Es un servicio exclusivo a servir a Dios. Y para servir a Dios, un teólogo decía que es un acto motivado por un verdadero amor a Dios como respuesta por su gran amor al pecador.
Servir a Dios no significa servir solamente, y como muy bien oraba nuestro hermano Hambre, solamente con venir a la iglesia. Recuerden que eso lo puede hacer cualquiera. Es más, recuerden que en la iglesia crece ¿qué? Trigo y cizaña. Así que no por venir a la iglesia tú significa que tú sirvas a Dios. El servicio es algo que es complementario a toda tu vida. Yo tengo que servir a Dios en todo lo que hago. Y eso significa el servicio exclusivo de que Josué nos está hablando. Josué escribe aquí 7 veces que hay que servir a Dios. 4 veces se refiere a Israel. 2 veces al Dios de Israel. Y 2 veces desafía al pueblo a servir a Dios. O sea que está marcado con la idea del servicio. De servir al Señor. De servirlo y servirle correctamente. Ahora, recuerden que Josué le dice ahí, ustedes no pueden servir a Dios. No es algo que ustedes puedan hacer. ¿Por qué? Porque hay egoísmo. El mismo Josué tiene un acto que incluso alguien podría hablar de casa de egoísmo. Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo en mi casa tengo ese versículo. Y creo que todos podemos tener ese versículo en la casa. El problema de Josué fue que él y su casa sí sirvieron a Dios, pero los demás no. La generación que viene se aparta de Dios. Josué sirvió efectivamente, pero sirvió su casa. Y no fue un hombre que llevara el servicio a todo lugar. O sea, ¿podemos servir aquí en la iglesia? Podemos servir aquí en la iglesia. Pero si no somos capaces de tomar el evangelio y llevar a todo el mundo, entonces no estamos viendo el evangelio. Estamos viviendo una religiosidad. Y Jesús en Marcos 10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo servir al Señor? Tu parámetro no puede ser tu hermano. Yo sirvo más que aquel hermano. O sea, si yo sirvo, es mucho más que aquel. Es más, él no sirve. Yo sirvo. Y pararnos aquí en la iglesia y decir, yo sirvo más que otros. Yo soy mejor que otros. Y eso pasa. Lamentablemente en la iglesia pasa eso. Que hay hermanos más espirituales, que hay hermanos más santos, que hay hermanos más comprometidos. Como si hubiera una carrera de qué hermano es mejor que otro. Conocí una iglesia que a fin de año tenía un evento de ver cuál hermano era mejor que otro. Este hermano es el mejor hermano de la iglesia. Y le dan un premio por ser el mejor hermano de la iglesia. ¿Qué cosa más horrible que va a pasar en una iglesia? Porque a pesar de que esa gente está sirviendo para un premio o sirviendo de verdad. ¿Qué pasaría si no hubiera esa motivación de un premio? A lo mejor no serviría. Porque el servicio no es un acto que se pueda premiar. Es un acto que nace del corazón humano que desea servir al Señor. ¿Y cuál es tu parámetro? Mira lo que dice la Biblia. Jesús es nuestro parámetro. Él vino a servir. Jesús. Cuando la Biblia dice que de Él y para Él y por Él son todas las cosas, a esa es la gloria, de Él, ese Jesús, dice, yo vengo a servir. Jesús lavó los pies. Jesús cuidó de personas. Jesús amaba al otro y servía al otro. Porque Él sabía que después Él ahora va a venir, no para servir, sino para ser servido. Cuando venga por segunda vez, su pueblo va a postrarse delante de Él y va a servirle. Pero en ese momento Él vino a ser servido. Recuerda que la Biblia dice que no tengo dónde dormir. No tengo dónde poner mi cabeza. Él viene a servir. Así que tu parámetro para servir no es tu hermano de al lado, no es lo que tú crees cómo se debe servir, sino Jesucristo. Él es el parámetro que tú tienes que mirar. No un hermano, no una persona. Así que cuando hablamos acerca de cómo servir, miremos a Jesús. Miremos cómo Jesús sirvió. Cómo Él lo hizo. Creo que muchas en la iglesia están tan acostumbradas a sus actividades y miran de lejos a Jesús. Miramos de lejos a cómo Jesús hizo las cosas. Nos acordamos de Jesús
para Semana Santa, para Navidad y algunas cosas más. Pero Cristo caminó y sirvió siempre. Él siempre tiene una palabra para otro. Siempre estuvo dispuesto en humildad a servir al otro. Así que tu parámetro para medir el servicio y cómo debes medir correctamente es Jesucristo. Entonces mira aquí lo que dice Josué. Ve el texto ahí. El pueblo dice, versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y entonces el 22 dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Cómo servir al Señor? ¿Cómo servir correctamente al Señor? Primero confesando que Él es Dios. Para servir al Señor, tienes que confesar que Dios es el Señor. Si no, no puedes servir. Tienes que identificarte con quién tú estás sirviendo. Josué le dice, ustedes no pueden servir si ustedes no confiesan que Dios es el Señor. Recuerda el tiempo de Israel. Israel está rodeado por un mundo idólatra. En su propio pueblo hay idolatría. Así que ellos tienen que identificarse como el único Dios. Recuerda que también el pueblo de Israel ha dicho por medio, le pidió a Samuel que ellos ya no querían ser un pueblo sin rey. ¿Y Dios qué respondió? Te daré un rey, más despreciado a mí, pero te daré un rey. Y Israel tiene rey. Algo terrible, ¿no? Despreciando a Dios por un rey. Para confesar a Dios no significa que usted venga y haga una oración de confesión y repita lo que un pastor le dice. Eso no sirve de nada. Repetir lo que un pastor le dice, o que una persona le dice, como ese acto confesatorio, y ahí tus pecados son liberados y salen como humo de tu vida, no es eso. Confesar tiene que ver con reconocer a Dios como el soberano y como Dios y dueño de tu vida. Porque Jesús dice en Mateo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Interesante, porque Jesús va a decir, si tú confiesas que yo soy el Cristo, yo te confesaré delante de mi Padre. Pero si me niegas, también lo voy a hacer. ¿Y se acuerdan cuando el texto dice que la gente va hacia Jesús? Dice, yo en tu nombre saqué demonios, yo en tu nombre prediqué, yo en tu nombre hice noche de milagros, hice todas estas cosas extrañas. ¿Y qué quiere decir Dios? Yo no los conozco, yo no sé quiénes son. Un hermano de la iglesia me mandó un video de una iglesia en Brasil. En Brasil pasan las cosas más extrañas del mundo. Y llegó una bendición nueva, que es la del fútbol. Obviamente en Brasil no puede pasar eso. Entonces el pastor, ¿qué es lo que hacía? Te pasaba adelante, él con una pelota, y si te hacía un caño, eras bendecido. Tenía que sacarte encima y era bendecido. Y la gente caía, obviamente, el pastor era muy bueno para el fútbol y hacer todas esas cosas. Eso no es lo que Dios demanda de nosotros. Eso no es lo que Dios quiere de ti y de mí. Lo que Dios quiere es que reconozcas que tú tienes un Señor a quien servir. Que tú tienes un Dios a quien servir. No que tú eres un suerte cristiano y alguna cosa así me extraña. No, soy creyente. Soy un hombre, una mujer que ama a Dios. Soy un hombre, una mujer que sirve al Señor. Es terrible hoy día, en este contexto que hoy día estamos viendo como chilenos, que exista un pueblo tan polarizado. Pero no polarizado porque si amamos o no a Dios. Un pueblo polarizado por cosas que no son del pueblo cristiano. Es cierto, tú tienes que votar por una constitución o no, eso es un problema tuyo. Pero un pueblo polarizado por eso, lo único que está mostrando es que es un pueblo idólatra. Que lo único que le importa son sus propios intereses. No servir al Señor. Por un lado nos dicen, no a la constitución, porque eso nos va a quitar y nos va a perseguir como iglesia. Y el domingo oramos, Señor, danos un avivamiento. Los avivamientos traen persecución. No hay ningún avivamiento en la historia de la iglesia sin persecución.
No hay ningún avivamiento en la historia de la iglesia donde no hayan hermanos muertos. Siempre va a pasar eso. La iglesia siempre va a ser perseguida. Cuando la iglesia no sea perseguida, preocupémonos mucho, porque quiere decir que no estamos predicando el verdadero evangelio. Una iglesia acomodada a la sociedad es una iglesia que no ha predicado correctamente el evangelio. Confesar que Cristo es nuestro Señor va a ser muy difícil, cada vez más complejo, porque muchos nos van a decir de muchas cosas. Y lamentablemente muchos de nuestros líderes, o que se hacen llamar líderes nuestros, están equivocando el camino, llevándose por filosofías huecas, como la Biblia nos dice, y no predicando el evangelio de Jesucristo. Debemos ser hombres y mujeres que sirvan al Señor, confesando que Él es el Cristo. Jonathan Edwards decía: muchos oran con sus labios por aquello por lo que sus corazones no sienten ningún deseo. Oramos y decimos: Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero ser fiel a ti. Señor, yo mi vida la daría por ti. Para mí el morir es ganancia. Y cuando alguien dice: van a perseguir a la iglesia, entonces vamos de la iglesia. Si realmente amamos al Señor, no importa lo que pueda pasar afuera, porque somos hijos del pacto. Y Dios no va a romper su pacto con nosotros. El apóstol Pablo en Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabe lo interesante de este texto? Es que Pablo, cuando dice eso, a nosotros hoy día nos parece muy bonito, pero cuando Pablo dice que hay que confesar que Cristo es el Señor, en un contexto donde el César era el Señor, decir Jesús es el Señor es ir en contra del gobierno. Porque el imperio decía: el César es el Señor, a Él es el único Señor. Y Pablo dice: tú tienes que predicar y confesar con tu boca que Cristo es el Señor. Esa confesión significaba para mucha gente la muerte. Moría mucha gente por decir: Cristo es mi Señor. No podemos servir a Dios si no confesamos que Él es nuestro Dios. Si no estamos dispuestos a dar todo por el Dios de nuestra salvación. Vea el versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Como les comentaba, el pueblo de Israel es un pueblo que está en un contexto idólatra, no distinto al nuestro. Nosotros estamos en un contexto idólatra. Específicamente, incluso Serena es conocida como la ciudad de la iglesia, refiriéndose al pueblo católico, como aquella ciudad que es como el baluarte del mundo católico. Latinoamérica es el bastión o la reserva católica en el mundo. Es por eso que aparece un papa argentino. No es casualidad. El Vaticano no ora al Señor para pedir qué es lo que está pasando. Calculan qué es lo que está pasando para tener un papa según esa lógica. Por algo Ratzinger fue papa y por algo de ahora Francisco Bergoglio es papa, porque hay que recuperar Latinoamérica que se ha ido perdiendo. Pero alguien podría decir que bueno, menos católicos, menos mormones, más evangélicos. ¿Eso no es verdad? El mundo evangélico sigue sin crecer. El mundo evangélico dejó de crecer hace muchos años. Lo que creció fue la gente que ya no cree en nada. Y lo que creció también mucho es la gente que dice: mira, lo que es importante en mi vida espiritual. Y eso puede ser cualquier cosa. Sobre todo mucho yoga y cosas así. Comer sano, cosas que creo que es pecado. Comer chía y esas cosas como arroz que no son arroz. Esa idea está muy presente. El mundo evangélico no está creciendo. Eso dejó de pasar hace muchos años. ¿Y por qué? Porque una cosa que hemos visto en la vida nuestra, y todos ustedes y yo tenemos que reconocernos, es que hemos sido un pueblo idólatra. Somos un pueblo con ídolos. No tenemos fotos de nosotros ahí prendiéndole velas, sin duda. O espero que no tenga ninguna foto suya con velas.
Pero sí somos un pueblo idólatra, que lo que queremos son nuestras propias cosas. Lo que importamos somos nosotros y nadie más. Los mandamientos nos dicen que no podemos tener dioses ajenos delante de Dios. No podemos tener ningún Dios. Y creemos, yo no creo en Alá, no creo en acá, no. No hay nada que se pueda acercar al Señor. El mismo Señor nos dice, aquel que no deja a su padre, a su madre, no es digno de mí. Qué duro eso para nosotros escuchar eso. El Señor Jesús, lo maravilloso de Jesús, y lo que más me gusta de Jesús, y Jesús no estaba con dobles discursos. Jesús decía las cosas como eran. Jesús no intentaba suavizar la realidad. Eso es la verdad. Si tú amas otra cosa más que a mí, eso es idolatría. Si tú pones cualquier cosa al lado de mí, eso es idolatría. Porque yo soy, como dice el texto, un Dios celoso. Y no comparto mi gloria. Yo soy el único Dios. ¿Cuántos dioses tú tienes en tu vida? ¿Cuántos ídolos tenemos? Hace algunos tiempos me junté con algunos hermanos y conversábamos de esto de ser padre. Y una de las luchas de ser padre es que tu hijo no sea tu ídolo. Yo creo que ya el segundo no es tanto ídolo y el tercero que lo críe YouTube. Pero el primero aún no es su único hijo. Así que difícilmente no se convierte en un ídolo. Y la Biblia nos llama a poner los pies a la tierra y decir, no, él no puede ser tu ídolo. Porque tu prioridad es Dios. Porque tu amor exclusivo, tu servicio exclusivo es al Señor. Y tu hijo debe ser reflejo de eso. Pero no debe ser tu motivación en tu vida. Pero qué difícil. Piensa que los ídolos que levantamos no son porque queramos solamente, sino porque nos gustan. Nos gustan los ídolos. Nos parecen atractivos los ídolos. Yo era muy pequeño cuando en el 88, 89, y yo tenía como 8 o 9 años, no me acuerdo bien, pero llegan a Chile los New Kids on the Block, que son el primer grupo como de niños cantantes, ¿no? Después vieron los Backstreet Boys y todo lo que ha pasado. Pero eran los primeros. Obviamente, eran 5. Así que 5 compañeros nos juntábamos para hacer, y así de los cursos todos eran Backstreet Boys, o sea, New Kids on the Block, en el curso. El rubio era este y todo, habían unos típicos monitos. Pero nos gustaban, nos sentíamos representados por ellos. Y tenía compañeras mías que se sabían la vida entera de esa gente. Y recuerdo que una sufría porque uno estaba pololeando, se había casado, no sé qué cosa, y ella sufría porque se casó con ella, una cosa bien ridícula. Pero, ¿qué pasa? Porque pasa eso con los ídolos, que los tomamos y los hacemos nuestros. Y como son nuestros, queremos que hagan lo que nosotros queremos. Nos acomodan. Y Dios demanda a nosotros que no puede haber en tu corazón idolatría. Que no puede haber nada más importante que eso. Así que por eso es que Josué les dice, mira, quitad los dioses que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Saquen sus dioses. Un pueblo que decía, ¿sabes qué? Yo sí, no tengo más dioses. De hecho, la gracia del pueblo de Israel es que se jactaba de no ser un pueblo idólatra. Porque ellos no tienen ninguna foto, ningún monumento de nada. Así que ellos no tienen ídolos. Pero ellos mismos son idólatras. Hasta hoy día. El Estado sionista, el Estado de Israel es un Estado idólatra. Que cree que es el mejor Estado del mundo. Y que ellos son lo mejor que existe. ¿Y qué hacen los evangélicos? Ponen en sus templos banderas de Israel. Por alguna extraña razón. Y adoran a Israel y todo Israel. Y ojalá tener sal de Israel y ojalá cosas de Israel. Cuando el Señor dice que quien no es de Jesucristo, no es de su pueblo. Punto. Hoy día tú y yo somos la nueva Jerusalén. Somos la nueva Israel. Todos aquellos que hemos sido llamados por Jesucristo somos su pueblo. Y como mismo Jesús dice, nadie viene al Padre sino por Él. Hay un solo camino. Uno. No hay una alternativa. Un solo camino. Jesucristo. Para poder servir al Señor, entonces, tiene que hacerlo sin ídolos.
hacerlo integralmente. Por eso dice Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todos nosotros hemos pecado en esto. Nadie puede decir, yo no. Todos. Porque la Biblia nos dice que quien rompió un mandamiento, rompió todos. Somos culpables de todo ese pecado. Todo eso hay que sacarlo de nuestros corazones. Si hay en ti idolatría, sácalo de tu corazón. ¿Cómo? El texto dice: inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel. Vuélcate al Señor. Humíllate delante de Él. Pide perdón al Señor. Depende de Él. Él es nuestro Señor. Si no quieres ser un idólatra, inclina tu corazón al Señor. A Él solo adoraremos. A Él solo tenemos que servir. Por último, vea el versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros desde la caída? Desde Génesis, vamos a ver eso. Ser obedientes. Nuestro pecado tiene que ver con la desobediencia. No somos obedientes. Y lo vemos desde pequeños. Desde pequeños no somos obedientes. Y nunca somos obedientes. Luchamos contra la obediencia. De hecho, en la época de adolescentes somos adolescentes rebeldes. Y esa realidad que solamente con no obedecer los parámetros que nos ponen. No quiero hacer tal cosa. Mi papá fue formado con un padre muy estricto, muy duro. Mis abuelos son españoles y eran viejos muy duros. Mi papá fue criado de esa forma. Mi papá tiene muchas fotos con su papá. En ninguna él lo abraza. Siempre estás al lado de él, con las manos atrás y muy serio. Porque se formó así. Muy duro. No había que reírse prácticamente. Era una formación muy estricta. Así que cuando yo empecé a ser adolescente y tenía pelo, me dejé el pelo largo. Usaba pelo largo, 2 aros en la oreja, 1 en la ceja, una ropa que antes me quedaba grande, que era la XL, ahora me queda justa. Usaba ropa muy ancha, zapatillas que dan pesado 1 kilo cada una. Mi papá me miraba y decía: este tipo no va para ninguna parte. Un día se levantó en la mañana y me fue a inscribir al servicio militar, cosa que nunca fui. Y gracias a Dios me perdonó de ese pecado, porque no estoy ni inscrito a esa cuestión. Pero para él, claro, era muy difícil. Pero yo que en mi rebeldía quería desobedecer cualquier autoridad que estaba sobre mí. Y creo que la lucha hasta hoy día de nosotros como cristianos es la rebeldía en contra de obedecer a Dios. Somos desobedientes. Dios demanda de ti ciertas cosas y tú no las cumples. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Porque somos rebeldes. Luchamos contra eso. Con algo que puede ser tan fácil. Tan fácil. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia de que hay tantos malos ejemplos de desobediencia que deberíamos decir: ¿sabes qué? Mejor obedezcamos. David tenía que ir a la guerra. David no fue a la guerra. Había ganado tantas guerras. ¿Para qué voy a la guerra? No fue a la guerra. Se subió al techo, comenzó a pasear, vio a esta niña que se estaba bañando, le gustó, y usted sabe toda la historia de David. ¿Cómo comenzó todo eso? David no obedeció a ir a la guerra. Imagínense todo lo que nosotros no hubiéramos evitado con David. David se hubiera evitado tanto problema. Hasta que hoy día lo recordamos, hoy día de su pecado. Pobrecito. Hasta hoy día tú te recuerdas el pecado de David. En la genealogía de Jesús, David, el que pecó. Ni siquiera se lo perdonaron ahí. Ni ahí se lo perdonaron. Siempre dijeron eso. Si David hubiera obedecido eso, no hubiera pasado todo lo que pasó. Hay tantos ejemplos en la Biblia de desobediencia que eso dice: ¿sabes qué? Mejor obedezcamos. ¿Pero qué es lo que hacemos? Mejor no obedezcamos y no seamos un pueblo obediente. Santiago dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañando a vosotros mismos. Si no obedecemos la palabra de Dios, no podemos servirle. Y peor aún, estamos engañándonos, porque no estamos sirviendo verdaderamente al Señor. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No es para que usted llegue al cielo un día, se pare frente a Adán y dice: ¿tú eres Adán? Tengo una cosa contra ti. Tú hiciste todo esto. La Biblia dice que todos nosotros pecamos en Adán. Porque si tú hubieras sido Adán, tú hubieras sido Eva, haces lo mismo. Es fácil decir: no, yo ahora no lo hago. Es fácil. Siempre pasa lo mismo en Semana Santa, que la gente sufre, dice: ¿cómo le pueden apedrear a Jesús? ¿Cómo la gente humillaba a Jesús? ¿Cómo le escupían? ¿Tú no harías eso? Si tú hubieras estado ahí, ¿tú no hubieras escupido a Jesús? Tú lo escupes. Tú le gritas también. Porque todos somos pecadores, hacemos eso. Porque a diario le negamos. Porque a diario lo humillamos. Porque a diario nos presenta algo diferente, Señor. Así que haríamos lo mismo que hizo ese pueblo. Que después lloró, que después sufrió, haríamos lo mismo, exactamente lo mismo. Porque somos pecadores. Así que lo que dice ahí: hubo desobediencia por un hombre, todos nosotros. Pero hubo uno que fue obediente, Jesucristo. Y fue obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y no cualquier muerte. La Biblia dice que fue obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. La muerte más humillante y dolorosa de la época. Hasta esa muerte, Él fue obediente. Él se despojó de eso para ir obedientemente a la cruz y servir desde la cruz. Servir al Señor, hermanos, no es una opción. No es algo que tú puedas decidir hacerlo o no hacerlo. Debes hacerlo. Debes servir al Señor. En todas tu áreas de tu vida. En todo lo que tú haces, de glorificar a Dios. Porque Él es el Señor. Sírvele. Con gozo, con alegría. Porque Él te amó primero. Porque Él te dio vida. Porque Él es tu Padre y no te abandonará nunca. Oremos.